Hola, ¿qué tal? Nuevamente Iván Alonso, transmitiendo aquí desde la locación de la clínica, el rancho, el centro de poder que yo le llamo. Son las 3:30 de la mañana del 31 de julio, bueno, ya 1 de agosto. Por ahí si ven un fantasma me avisan. Estamos terminando aquí de hacer actividades que hacemos prolongadas. La última actividad se denomina tribuna y es donde pasamos todos a comentar muchas de las cosas que nos duelen, que nos pasan en la vida, ¿no? Esta semana ha sido una semana buena. Sin embargo, este es un video emocional completamente para contar un poquito lo que le pasa, los altibajos que le pasan a Iván Alonso en este proceso. Esta semana, el día de hoy, el día viernes en la tarde, antes de llegar al centro de poder, pues tuve un arranque de rabia. De rabia derivado de una situación completamente de las redes sociales, porque vi que se echó a andar la red social del negocio que tenía mi pareja que falleció, cosa que pues yo había dejado en manos de la hermana de mi expareja y me di cuenta que pues echó a andar. Y eso me generó un poquito de rabia, ¿no? De rabia en el sentido porque yo le había pedido que nada de eso saliera cuando se traspasara ese negocio no fuera. Y eso me generó rabia y obviamente todavía me doy cuenta que sigo estando en un estado víctima muchas veces, ¿no? Ya menores, pero siguen existiendo, ¿no? Obviamente hoy tuve un choque de realidad con respecto a mis sentimientos, en el sentido de poner en una balanza todo lo ocurrido en mi última relación, ¿no? Y me preguntaba yo en la tarde, estaba con una amiga y le preguntaba, puta, qué difícil es salir adelante sin tener un placebo que me aliviane la situación, ¿no? Sin tener un compensador. Nosotros llamamos compensadores. ¿Qué significa no tener compensadores? Pues obviamente que no puedo tener pareja, no puedo tener compañeras sexuales, no puedo comprarme cosas lujosas, no puedo tomar, no puedo hacer todo ese tipo de cosas, porque todos esos pues, son compensadores para no sentir. Es muy difícil no tener esos compensadores. Y obviamente eso te lleva a sentir, a sentir. Y una de las cosas que sentí el día de hoy fue rabia nuevamente, ¿no? Rabia porque tuve el choque de realidad de decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que eso haya ocurrido? ¿No? Después de que yo pedí que eso no ocurriera, ¿no? Y que vendieran la cuenta de mi pareja fallecida. ¿Cómo puede ser posible? Y eso me lleva a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que yo a mi expareja pues la traje a México, después de traerla a México pues le di un techo, después de darle un techo pues cuidé a su niño como si fuera mi hijo, cómo este, le pagué sus pasajes para que se regresara y no se regresó, cómo le pagué los pasajes a su hermana, a su esposo, a su hijo y hasta al perro para que se regresaran a su tierra, y cómo al final del día ella se terminó yendo con otra. Obviamente estamos hablando de un Iván completamente en estado víctima, ¿no? Afortunadamente después de eso tuve mi primera sesión terapéutica en, con mi guía, y ahí justamente hablamos y vimos algunas películas, algunas cosas importantes sobre lo importante o lo peligroso que es el ego, que nosotros aquí le denominamos importancia personal. El ego es justamente el que te hace pensar todo ese tipo de cuestiones y te hace creerte víctima de una circunstancia donde no lo eres. Te hace creer, por ejemplo, esas fantasías, ¿no? De por qué pasó todo eso, ¿no? ¿Por qué pobrecito Iván pasó por todo ese tipo de cuestiones? Ajá. Y al final del día la expareja se termina yendo con otro, ¿no? Eso pasó, y eso no es otra cosa más que tu importancia personal, más que tu ego, ¿no? Hoy voy a tomar un poco de café porque ya es la madrugada. Eh, Obviamente ahí hablamos sobre el hecho de que lo importante es enfocarte en el aquí y en el ahora, ¿no? En el aquí y en el ahora. Posteriormente ya llegué aquí a la clínica, hicimos muchas actividades, y platicando con los compañeros de las historias, pues me doy cuenta que las historias son muy repetidas, ¿no? Obviamente todos estamos aquí por muchas circunstancias similares, algunos más fuertes que otras. Eh, Hay compañeros que han tenido situaciones mucho, mucho, mucho más fuertes. Sin embargo, la temática es la misma, ¿no? Y obviamente es aquí donde caigo siempre ya en mi realidad.
ya en el análisis de las situaciones, ¿no? Y salir de ese plano de víctimas, decir, pues no, Iván, no eres una víctima, no, para nada eres una víctima. Tú fuiste quien tomó las decisiones que te llevaron a eso. Tú fuiste quien tomó la decisión de tapar el dolor del fallecimiento de tu pareja para casarte con una persona con la cual no conocías. Tú fuiste quien tomó la decisión que, a pesar de que tenías dudas de ella, decidiste casarte. Tú fuiste el que, cuando vio el primer engaño, la primera mentira, en lugar de tomar una decisión sana y cortar por lo sano y de manera madura, tú fuiste quien decidió meterse en el alcohol de lleno y creer que iba a haber un cambio por sí solo. Tú fuiste quien tomó esas decisiones. Entonces, al final del día, tú fuiste quien tomó la decisión en el último momento actuar de manera que ya no aguantaba, de una manera violenta. Tú fuiste quien tomó todo ese tipo de decisiones. Entonces, tienes que hacerte responsable. Tienes que hacerte responsable de los actos que realizaste. En realidad no eres una víctima, también eres un victimario. Eres una persona que atentó contra sí mismo, tomando ese tipo de decisiones, aún a sabiendas de que no estaba bien, aún a sabiendas de que no era sano para ti, ni para mi expareja, ¿no? También no era sano para ella, ni para su hijo, ¿no? O sea, al contrario, tú les estabas generando un daño impresionante. Así es que no te vengas a poner en el plano de víctima, ¿no? Esos son de las cosas que aquí se manejan, ¿no? Obviamente se tienen que manejar y se tienen que desgastar siempre, porque al no tener un compensador que te haga olvidarte de esa circunstancia, y aquí nos los explican constantemente, o sea, tú al tener algún compensador, lo único que vas a generar es volver a caer en una misma circunstancia, en la misma circunstancia dolorosa, sin que te des cuenta, e inclusive lo puedes agravar, ¿no? Eso es lo que aquí hemos aprendido. Obviamente, después de las sesiones terapéuticas y de toda la charla y de todas las enseñanzas que aquí se dan, pues obviamente saco en conclusión esa, ¿no? O sea, obviamente yo fui quien tomó ese tipo de decisiones, yo fui quien quien aceptó las circunstancias, y obviamente soy el creador de todo ese tipo de cuestiones que me han pasado, ¿no? Sin embargo, obviamente, como he comentado en videos anteriores, pues hay todavía cierto rezago de altibajos, ¿no? Donde me siento víctima, como el día de hoy. O el día de hoy, en la tarde, me sentía víctima. De cómo sí hice todo eso, cómo puede ser posible que me hayan mentido, cómo puede ser posible que me hayan engañado, cómo puede ser posible que se haya ido con otra persona. Obviamente eso habla de un estado todavía de victimez, ¿no? Pero me dicen, se tiene que desgastar para que tú puedas cambiar tu energía y puedas encontrarte algo completamente distinto a lo que has vivido. Una cuestión de pareja y de relaciones completamente distintas a las que has vivido. Entiendo esa circunstancia aquí, lo entiendo, y por eso me agrada este proceso, me agrada todo lo que está ocurriendo, porque al final del día me doy cuenta, y eso lo dijo un compañero muy claro, pues sí, estoy bien, estoy bastante bien. Obviamente hay dolor y hay todo tipo de cuestiones, pero sí estoy bien y estoy mucho mejor de como estaba antes. Y eso siempre va a ser una ganancia. Eso siempre va a ser una ganancia, el hecho de estar mucho mejor del momento cuando llegué aquí. Porque aquí obviamente regreso porque siempre aquí me recuerdan el hecho de cómo llegué, de en qué estado de sufrimiento había yo llegado, ¿no? De cómo me dolían las cosas. Ahora me duelen y entro en esos estados, pero es mucho más tranquilo. Hoy me quedo con unas frases que vi, está Odín aquí conmigo, de una película que vi, ¿no? Que te dice algo que es muy cierto y que te dice, ¿dónde estás? Y la respuesta es aquí. ¿Qué hora es? Es ahora. ¿Quién eres? Este momento. En eso se enfrasca la película que vi, que básicamente es darte cuenta que lo importante es el aquí y el ahora. Esto es todo por hoy. Les mando un saludo, espero que sigan viendo estos videos. Chao.